¿Vale? Ahora comenzamos. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver lo que es el deber número 7 si no me equivoco. Y bueno, me avisa y aquí está, ¿vale? Entonces, me piden, ¿no? El primer problema, me dice que supongo que para modelizar la distancia en millas, dice, de un meteorito se está acercando a la Tierra en el tiempo en meses, ¿no? Le está dando el tiempo en esta parte que está en meses y nada más. Entonces, ahora, para lo siguiente, para calcular, me dice que debo calcular el tiempo en meses, en donde el meteorito se va a encontrar más cerca de la Tierra y me dice que calcule el valor de dicha distancia en millas. Como dice que debe ser más cerca de la Tierra, deberías tomarnos en cuenta en la optimización, pues prácticamente que esto va a ser un valor mínimo, completamente un valor mínimo. Entonces, como vamos a hablar de que debe ser bien cercano, pues es lógico que, como digo, eso sea un valor mínimo. Entonces, pues para hacer la optimización, debido a que solo tenemos esa ecuación y ya la ecuación literalmente está en una sola variable, pues directamente se deriva y tratamos de encontrar los puntos donde podemos buscar los valores máximos y mínimos para saber el valor exacto en la optimización. Entonces, por eso, en este caso, lo primero que se hace fue hacer la primera derivada y con la primera derivada sacar los puntos críticos que nosotros conocemos para sacar máximos y mínimos. Entonces, estacionario, punto crítico, singular y punto crítico, que sería el otro de frontera, son los valores que debería tener. Normalmente el punto crítico de frontera casi no se toma en cuenta, ni el punto crítico singular. Literalmente la mayoría de los problemas se van a centrar en el punto crítico estacionario. Entonces, por eso se iguala a cero. Igual, el singular no hay, el estacionario, el de frontera tampoco habría, más que el propio cero, pero de nada sirve sacar ese valor. Por eso digo que literalmente lo que más se hace en el punto crítico estacionario. Entonces, al derivar, se lo iguala a cero y sacamos los valores. Ya igualando a cero, como pueden observar, aquí nos queda que t cuadrado es igual a 16 y sacando la raíz, pues quedaría el valor de más menos 4. Ahora, teniendo estos dos valores que ven aquí, más menos 4, pues volvemos a sacar la segunda derivada solo para garantizar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, se supone que como me pedían el mínimo, yo tengo que hacer, para hacerlo más seguro tal vez, literalmente decir que la segunda derivada tiene que ser mayor a cero y prácticamente estaríamos encontrando el valor mínimo de esta expresión, ¿vale? El valor mínimo. Entonces, como pueden observar, pues aquí si yo reemplazo el más 4 me queda positivo, por lo tanto es mayor a cero y es una concavidad hacia arriba. ¿Y por qué sabemos que es un mínimo? Porque la regla lo establece así y también lo podemos ver así más o menos, pensarlo de esta forma. Debido a que es cóncava hacia arriba, quiere decir que llega un punto hasta el tope de abajo y de ahí vuelve a subir. Entonces, por lo tanto, se puede considerar un mínimo. Si no, como digo, es más por teoría. La teoría establece que si la segunda derivada es positiva, en un punto evaluado, pues eso va a ser un mínimo, de acuerdo que, por si acaso, que ese punto tiene que ser un punto crítico, ¿vale? Solo los puntos críticos podemos llamarle máximos o mínimos de una función. Entonces, si da positivo, significa que es un mínimo, y si da negativo, es un máximo. Bueno, entonces, como vimos, el mínimo era el 4, y ya de ahí lo único que nos pedía era que encontrar la distancia en ese valor, ¿no? Igual aquí se calcula el valor de dicha distancia. Entonces simplemente en esta función de distancia que lo pusieron, evaluamos el 4 positivo y prácticamente les queda este valor, 72 millas. Y ahí está. Para la pregunta que sigue, ¿no? Dice que en un cono circular recto, cuyo radio mide R mayúscula y su altura mide H mayúscula y todo está en centímetros por si acaso, se inscribe un cilindro circular recto y dice que determine la longitud en R igual a centímetros del radio del cilindro del volumen máximo que puede inscribirse en este cono. Dice volumen máximo. Entonces, tenemos un cono donde yo decidí poner así el cilindro de esta forma en la parte interna, porque dice que el cilindro se inscribe, o sea que está dentro de este cono, y prácticamente con eso iba a sacar todos los datos que pueda para tratar de sacar el volumen del cono y optimizarlo. Porque recuerden que donde ustedes tienen que optimizar es donde dice que lo que busca. Por ejemplo, aquí dice volumen máximo, entonces ahí es donde tenemos que hacer todos los procesos de derivar para sacar los valores. Entonces, cuál es la situación? Lo que yo hice aquí es como haber, digamos, cortado aquí la mitad
Y viendo esta forma que estoy diciendo ahorita, es lo que van a ver acá abajo en este cuadrado que lo encerré, que es esta parte de aquí. Obviamente, esta de aquí sería la altura del cono, esto sería el radio del cono, y aquí tenemos un radio que es del cilindro y una altura que es del cilindro. Entonces yo le puse HC para el cilindro, RC para el radio del cilindro. Y bueno, H' le llamé a un valor que sería la altura de aquí a acá, pero ya van a ver por qué necesito esto. Entonces, como tengo que hacer prácticamente una asociación entre variables, debido a que cuando yo saque el volumen, obviamente mi volumen de un cilindro es igual a pi radio cuadrado por la altura, mi objetivo en la optimización es siempre tratar de dejar una sola variable. Entonces, a mí me conviene que R esté en función de H o viceversa. ¿Vale? Me conviene que H esté en función de R o al revés, da igual. Entonces, por ejemplo, yo lo único que hice fue aplicando esto con semejanza de triángulos o teorema de Tales, tal vez los conozcan así, pues simplemente se dice la base del triángulo pequeño, que sería este pequeño que vamos a analizar, con el triángulo grande, que sería esto. ¿Vale? También se podría haber hecho esto también, pero obviamente aquí no estaríamos asociando nada casi, más que solo la altura del cilindro. Por eso asocié esta forma. Aquí se podría haber hallado muchas cosas. Por eso hice esta aquí. Entonces, el triángulo grande, que sería todo esto, con el triángulo pequeño, que solo sería esta parte, se hace todo el análisis. Base del triángulo pequeño dividido para la base del triángulo grande, por el teorema, dice que eso es igual a la altura del triángulo pequeño, que sería h', dividido para la altura grande, que es el triángulo grande, ¿no? Recuerden que la semejanza de triángulos tiene que seguir el orden de cuál ustedes deciden, ¿no? Por ejemplo, yo dije aquí que voy a tomar en cuenta que primero es el triángulo pequeño. Entonces, RC dividido para R, y como tengo que tomar en cuenta el triángulo pequeño, pues ahorita debería tomar en cuenta H del triángulo pequeño. Por eso pongo H' dividido para H. Son cosas básicas que se debe saber, pero bueno. Y H', pues como dije, es igual a decir H, que es toda la altura, restando el HC, que es la altura del cilindro. Igual aquí lo ven. Ya de aquí es cuestión de tratar de hacer un despeje de una de estas variables. Podría haber despejado HC o podría haber despejado RC. Bueno, aquí ya depende qué es lo que quieran despejar. En mi caso, yo consideré despejar el HC, ¿vale? Creo que eso fue más conveniente, solo porque aquí el RC al cuadrado, pues solo multiplicaría a lo que quede. Porque si hubiese despejado R y hubiese reemplazado aquí, tendría que esa respuesta elevarlo al cuadrado. Entonces, no me conviene para facilidad, nada más. Entonces, por eso aquí en este problema despejé el HC. ¿Cómo llegué a esto? Por ejemplo, para llegar a esto, lo único que se hizo fue dividir para cada valor. O sea, la H que está ahí abajo se divide. Dios, creo que lo borré. Bueno, yo igual lo coloco ahorita. La H que está allá abajo se distribuye para tanto a este valor como para este, ¿no? Para los dos. Si se divide H sobre H, quedaría el 1. Y si se divide el otro, pues solo quedaría HC sobre H mayúscula. Hacemos un despeje. Por ejemplo, esto pasa al otro lado a sumar. Este de aquí pasa al otro lado a restar. Y después la H mayúscula pasa a multiplicar. Tendríamos este despeje de HC. Lo reemplazamos aquí y ya tendríamos una ecuación donde solo depende de RC, que es prácticamente el radio de nuestro cilindro. H mayúscula no importa porque solo va a ser un número, así que esto va a ser una constante. Pi tampoco importa, también va a ser un número, pero tengo que derivar esta expresión donde hay una derivada de multiplicación. Pero obviamente lo más conveniente sería primero multiplicarlo y después derivarlo. Por eso es lo que hice primero. RC al cuadrado multiplicado por 1 y después por esto, les queda lo que ven acá abajo. Y ahí sí derivar eso queda más conveniente. Entonces, si yo derivo la primera parte, quedaría esta expresión. Perdón, acá abajo, esta de aquí. Sería 2RC, porque la derivada de esto sería simplemente el 2 veces el radio, y la derivada de esto pues baja al 3 y quedaría el radio al cuadrado. Entonces ya de aquí es simplemente hacer que la derivada sea igual a 0, y bueno, teniendo esta expresión para igualar a 0, porque esto no importa, son números, entonces saco factor común RC y les queda esta expresión. Una vez teniendo esto igualo a 0, se iguala a 0 y sacamos los dos valores que quedan. RC igual a 0 y RC igual a 2R sobre 3. Ya teniendo los dos valores que cumplen para este problema, pues simplemente ahora tendría que garantizar cuál me da el valor máximo. Porque, bueno, aquí me dicen que el volumen debe ser máximo. Entonces,
hago la segunda derivada de este volumen y al reemplazar este valor o este valor, si yo quiero que sea un máximo, debería ser una concavidad hacia abajo, porque ahí llega un tope. Entonces, para que dé una concavidad hacia abajo, la segunda derivada tiene que ser negativa. Entonces, yo evalué el 2R3, el 2R sobre 3. Si se reemplaza eso aquí y resuelvo la matemática, prácticamente, si no me equivoco, creo que iba a dar negativo. 2R sobre 3. A ver, quedaría prácticamente un tercio, un tercio. A ver, ¿dónde está? A ver, esta era la derivada y la derivada de esto quedaría, pues... Ah, no, de aquí era la derivada y su derivada quedaría 2 menos 6R por RC. Ahí está bien. Entonces, el RC sería literalmente 2R tercios y eso tiene que evaluarse en RC para que nos dé el valor de negativo, ¿no? Entonces, déjenme ver si esto queda. Ah, vale, ya. Entonces, si yo reemplazo, ¿no? Aquí el 2R tercios, obviamente me va a quedar 12 dividido para 3, por lo tanto va a dar 4. 2 menos 4 ya da un valor negativo. Entonces, con eso estamos asegurando de que la segunda derivada del volumen nos da negativo prácticamente. Entonces, ya con esto, pues ya tenemos lo que es el valor de R. RC va a ser igual a 2R tercios para que, obviamente centímetros, para que tenga su valor máximo. Déjeme ver, determina la longitud de R, del radio del cilindro. Vale, solo le pedían R, pero igual si les hubiesen pedido las dimensiones, como ya tenían el valor de R, lo reemplazaban aquí y encontraban el de H. Pero bueno, en este problema solo pedía R. Bueno, tal vez por eso, tal vez simplemente despejé HC, pero ahí está. Entonces, pregunto, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí con estos dos primeros problemas? ¿O tienen alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Todo en orden. Todo en orden. Vamos a seguir Todo en orden. entonces. Ok. El siguiente problema dice que hay un triángulo rectángulo cuya hipotenusa posee una longitud de 100 centímetros y dice que se hace girar alrededor de uno de estos catetos, ¿vale? Yo, en mi caso, decidí girar en la altura, pero podrían haber girado el radio también, no pasaba nada. Y da igual a la final, donde gire, la figura se va a formar. Entonces, lo más conveniente o lo más fácil es que se vea así como estoy haciendo, donde se gire verticalmente. Entonces, ¿qué sucede? Si esto se gira, pues obviamente, igual ahí lo dice, se va a formar un cono y por lo tanto voy a primero escribir la ecuación del cono. El volumen de este cono va a ser igual a pi tercios radio cuadrado por su altura. Ya tengo el radio, tengo la altura. Entonces, me conviene que por obvias razones, tratar de despejar una de estas dos variables para que solo una. Tengo R y acá tengo H. Tengo que buscar la forma de que una de ellas quede dependiendo de la otra. Obviamente con este cuadrado que es rectángulo, pues forma 90 grados en la columna de la altura y la base. Entonces prácticamente se puede aplicar Pitágoras. Entonces aquí, ¿cuál despejo? Pues ya depende cuál quieren, pero obviamente lo más fácil sería despejar R cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí ya está el cuadrado y simplemente reemplazo esto. Si yo despejara la h, pues aquí quedaría con una raíz. Y a nadie le conviene hacer raíces, ¿verdad? Entonces directamente r cuadrado es esto. Ponemos aquí ese valor, multiplicamos la h que está aquí para que podamos derivar de manera más rápida y prácticamente tenemos esta expresión. Pi tercios de 100h menos h al cubo. Resuelvo la derivada porque ya está en una sola variable, la derivo, y me queda 100 menos 3h cuadrado. Ya tenemos la primera derivada y solo toca sacar los puntos críticos. El único punto crítico que voy a utilizar, como dije, son los puntos críticos estacionarios. Entonces simplemente esto es igual a 0. Si se iguala a 0, el 3 pasa a dividir. El 100 dividido para 3, si le saco la raíz, queda 10 sobre 3, el raíz de 3 multiplicando. La verdad quedaría así, ¿no? 100 sobre 3 y si saco la raíz, arriba quedaría el 10 y abajo quedaría el raíz de 3, pero obviamente toca racionalizarlo y por eso queda el raíz de 3 sobre 3, por si acaso. Bueno, ya teniendo el valor, es lógico tener en cuenta de que la altura debería ser un valor positivo, no deberíamos hablar de valores negativos para nada, por esa lógica, pero igual siempre es preferible garantizar que en realidad es un máximo o un mínimo dependiendo de lo que pedía. En este caso dice que debe de verse que el volumen sea un máximo. Entonces, solo tenemos que asegurar que la segunda derivada tiene que dar menor a cero. Entonces, como pueden observar, con el positivo cambiándolo aquí, o sea, evaluándolo aquí,
pues directamente quedaría menos 2. O sea, quedaría negativo. No importa el valor, solo importa saber si es positivo o negativo. Entonces, como pueden ver, con el positivo nos dio negativo y por lo tanto es una concavidad hacia abajo y eso representa un valor máximo. Ya teniendo esto, pues a mí me pedían determinar el volumen máximo. Ahí lo dice, ¿no? Determina el volumen máximo. Entonces yo tengo mi volumen que está en función de h, como ven aquí, y lo reemplazo. Igual creo que está aquí. Esta es la ecuación del volumen ya en h. Como encontré el valor de h, pues simplemente lo reemplazo en esta ecuación. Perdón, lo reemplacé acá, creo. En esta de aquí la reemplacé porque ahí me evitaba hacer la raíz de h y la raíz de h elevado al cubo. Por eso creo que aquí lo reemplacé más rápido. Recuerden que h cuadrado era el 100 dividido para 3. Por eso ya está aquí. 100 sobre 3 y h normal pues sería esto, 10 tercios de la raíz de 3. Resuelvo la matemática de esto y bueno, ahí tienen su volumen. Y obviamente este volumen debería estar en centímetros cúbicos. Ahí lo tienen. Vamos con el siguiente problema. En el siguiente problema, este de aquí, me piden calcular las dimensiones del triángulo que puede ser inscrito acotada por una recta tangente. A ver, para esta ecuación tenemos que saber graficar esta función, que es una función de Euler elevado a la menos x. Recuerden que Euler es de esta forma, pero cuando está con el menos es de esta manera. Y dice que se va a inscribir un rectángulo, ¿no? Perdón, un triángulo. Ahí creo que dice por ahí. Déjenme ver. Ahí está, del triángulo que puede ser inscrito. Hay un triángulo que va a estar inscrito ahí, donde ese triángulo, sus lados, aquí lo dice, ¿no? Sus lados están apegados al x positivo y al y positivo. O sea, literalmente significa que la base es y y la es su altura o al revés, da igual. La cosa es que está pegado el triángulo a esas dos cosas. Entonces dice, tenga una superficie de área máxima. Piden que el área sea máxima. Por lo tanto, pues lo primero que yo hice fue sacar una ecuación de una recta para mayor facilidad. Y bueno, o por obvias razones, esta pendiente que estoy aquí haciendo o esta recta en algún momento debe topar con la gráfica. Entonces se podría decir que es prácticamente la derivada de esa función. Por eso le saqué una ecuación de una recta. Entonces sería y menos y sub 0 va a ser igual a la pendiente por x menos x sub 0. X sub 0 es un valor que yo decidí ponerlo arbitrariamente, donde estoy diciendo que justamente ese punto es donde topa con la gráfica. Entonces, si este punto topa con la gráfica, y sub 0, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a que yo evalúe en la función el x sub 0. Por eso es que aquí está y sub 0 que vale esto. Ahora, la pendiente tangente, pues lo puedo hacer mediante la derivada. Derivando la función original debería ser así, Euler elevado a la menos x con el menos, pero debo recordar que la pendiente obviamente tiene que estar evaluada en la función que a mí me pide, o sea que en este caso mi función evaluada debería ser evaluada en el x sub 0, por lo tanto la pendiente va a ser Euler elevado a la menos x sub 0, por eso está aquí. Y ya de ahí, pues x menos x sub 0 sería prácticamente mi ecuación de la recta. Despejo el valor de y tengo esta expresión que ven aquí. ¿Vale? Esta expresión ya lo puse de la manera directa. Igual ahí lo pueden hacer poco a poco, sacando factores y verán que les va a quedar esto. Pero no haberme equivocado y si, bueno, si me equivoqué, pues ahí me avisan. Entonces, ya teniendo este valor, que es el valor de y, que está prácticamente a esta altura, tenemos para sacar el área. El área es igual a la altura por la base dividido para 2, debido a que es un triángulo, ¿no? Entonces, y, que es esta expresión, si lo multiplico por x, pues prácticamente simplemente estaría a esto multiplicando por x y a esto multiplicando por x. Igual aquí lo ven, ¿no? Lo puse de esta forma porque esto de aquí es un número multiplicado por x menos el x que ya estaba y por eso queda al cuadrado. Y bueno, acá el 1/2 con el Euler no hacen nada más que estar ahí. Entonces, si yo derivo la primera función del área, pues aquí queda lo mismo, debido a que es una constante, no afecta en nada la derivada. Aquí sí toca derivar la parte interna. Entonces, esta derivada quedaría la función 1 más x sub 0 normal y la derivada del x cuadrado, pues menos 2x. Ya de aquí hacemos el punto crítico estacionario para igualar a 0 y nos queda esta expresión donde pasaría el 2 a dividir y simplemente quedaría 1 más x sub 0 dividido para 2 y ese sería el valor de x. Vuelvo a hacer la segunda derivada para probar que esto en verdad es un máximo y como pueden observar me queda un valor negativo ya desde ya. No tengo que evaluar nada porque ya de por sí esto es un número negativo. Entonces, el que yo evalúe esto en la función de la segunda derivada ya me va a dar negativo. Por lo tanto, con eso dicho, pues obviamente ya va a ser un máximo.
y directamente tengo que encontrar las dimensiones, me dice, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones? Pues x sería este valor, 1 más x sub 0 sobre 2, y y máxima pues sería reemplazando aquí ese valor. Si yo reemplazo aquí el 1 más x sub 0 dividido para 2, es prácticamente como tener... miren, solo para que, para que se vea la idea de lo que estoy diciendo, si lo tomamos a esto como que si fuera una A, acá simplemente estoy reemplazando A medios, porque es lo mismo. A menos A medios, pues a la final queda A medios. Por eso directamente puesto. Si no, igual ahí lo reemplazan normalmente y sacan los dos valores. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, voy a la pregunta número 5. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Uf, ¿qué me dicen, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Tengo una pregunta por el momento. Ok. Va. Dime. Ah, ninguna pregunta, vale. Una pregunta. Seguimos Claro. entonces. Continúe. ¿Sí? Vale, parece que no hay ninguna pregunta. Creo que se entendió. A ver, entonces, voy a la pregunta número 5, ¿no? Me dice, determine dos números positivos cuya suma sea igual a 12, sabiendo que al multiplicar, ahí yo le puse una variable p para representar eso que se está multiplicando, nada más una variable cualquiera, donde dice que el primer número va a estar multiplicado por el cuadrado del segundo, por eso está x por y cuadrado. Entonces, literalmente, yo tengo que buscar que esta cosa de la multiplicación que se hizo, pues me dé un valor máximo, dice. Bueno, entonces, sabiendo que la suma de los dos va a dar 12, pasé el y al otro lado a restar para despejar x. ¿Por qué despejé x? Porque si yo reemplazo aquí la x, esto queda algo simple para derivar. Si hubiese despejado y, obviamente aquí estaría algo simple también, pero estaría elevado al cuadrado. Tendría que resolver el cuadrado, tendría que multiplicar por x después, derivar y para eso esto está mejor, así como está. Entonces, multiplicando que esta expresión, ¿no? 12y cuadrado menos y al cubo. Ya para derivar ahora sí. La derivada de esto queda 24y menos 3y cuadrado. Sacando factor común el 3 y la y, me queda prácticamente esta, o bueno, no sé qué 3. Lo hubiese sacado. Y ahí quedaba más directo. Déjenme arreglar esto para sacarlo directamente porque se puede sacar el 3 también, y también te quedaría el valor de 8 menos y prácticamente. Y de ahí, obviamente, ya tendríamos dos valores. Para que dé 0, pues va a quedar que y vale 0 o que y valga 8. Entonces, solo para garantizar que en realidad nos dio un máximo, pues hago la segunda derivada de esto y evalúo el punto. Ahí está el valor. Reemplazo el valor de y, que sería 8 para que dé un máximo. Entonces, como la segunda derivada es menor a 0, quiere decir que es cóncava hacia abajo, por lo tanto, máximo. Entonces, ya teniendo esos valores, me piden determinar los dos números, o sea, me piden los dos números. Acabo de encontrar que y vale 8, reemplazo aquí el 8 y encuentro x. Y ya tengo los dos números. Ahí está. Siguiente pregunta. Me dice, 6. La función de un costo y la función de demanda, Px, dice, donde P es el precio de venta, son, y ahí les dan dos ecuaciones. Entonces dice, en donde X representa el número de unidades que se producen y se venden, calcule el número de unidades para que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. A ver, entonces, primero, el ingreso es lógico que va a ser el precio multiplicado por las unidades de elementos que se esté haciendo. El ingreso, llevándolo a lo más básico, para que uno tenga un ingreso es porque vendió a una cantidad multiplicada por el precio a lo cual lo vendió. Ahora, eso sería el ingreso que tuviera. Ahora, el costo, pues obviamente sería el valor que le costó hacer por las unidades que hizo, si se ve de esa forma. Igual, evidentemente, creo, si mal no me equivoco, creo que ya les daban directamente el costo. Sí, ya les daban el costo. Ese costo ya les dan y prácticamente solo hay que ver qué significa eso de marginal. Entonces, el ingreso, como ya vimos, era x multiplicado por el precio, y el precio ya está dado ahí, dice que es 350 menos 3x sobre 50, y si se lo multiplica por x, queda esta expresión. Entonces, el ingreso marginal va a ser simplemente la derivada de esa expresión.
el marginal lo pueden tomar como que debo derivar lo que diga. Si dice utilidad marginal, le derivan. Si dice costo marginal, lo derivan. Si dice cualquier otra cosa, y la palabra marginal es derivar, por así decirlo. Yo no sabría decir si existirá la utilidad marginal u otras cosas, aparte de lo que ya está dicho aquí. No lo sé, no estudio economía. Los de economía sabrán contestar eso. Yo lo único que sé es la parte de cálculo, que es marginal significa en cálculo lo que es la derivada de esa expresión. Entonces, ingreso marginal, pues sería la derivada, y derivando esta expresión del ingreso, pues sería 250 menos el 2 baja y quedaría 3/25 prácticamente. Ahí está el ingreso marginal. El costo marginal, pues ya está dado por esta ecuación, y si yo lo derivo, pues quedaría 5 menos el 2 baja y quedaría prácticamente 2/100, que es lo mismo 1/50, igual a la X. Como dice que el ingreso y el costo deben ser iguales, entonces igualo esta expresión con esta expresión. Y ya de ahí es simplemente hacer un despeje, ¿no? Tratar de hacer un despeje. Pasé este 3/25 al otro lado al sumar, el 5 del otro lado lo pasé a restar, y prácticamente quedó 345 igual a esta resta. Resuelvo esta resta, me queda este 5x dividido para 50, paso a dividir, o sea, divido aquí el 5 con el 50 y abajo queda 10, y el 10 paso al otro lado a multiplicar. Con esto dicho, pues literalmente habrá 3.450 unidades para que estos dos, para que el ingreso marginal y el costo marginal sean iguales. Ese sería la unidad, o bueno, el producto. Siguiente problema. Dice, ¿no? Se vende 200 helados diarios cuando se ofrece un precio de 0,50 por unidad. Vale, esto es un precio inicial, por ejemplo, ¿no? Si literalmente va a ser 0,50 centavos por cada unidad que se venda. Después dice que para cada centavo que aumente, entonces es como aumentar esto, como ven aquí, 0,50 más 0,01 centavos, se va a reducir, dice aquí, ¿no? Se venden 2 helados menos al día. Dos helados menos al día. Desde un total que ya tenían 200 helados que se vendían, se estarían vendiendo 2 helados menos de acuerdo a lo que habría. Por eso esto está aquí, 200 menos 2x. Resuelvo la multiplicación y ya tengo el valor del precio. El precio ya multiplicado, que es este de aquí. Ahora, me dice también que hay un costo, ¿verdad? Si el costo de producir cada helado es de 0,40, aquí está la multiplicación del costo. 0,40 multiplicado por los helados que se están vendiendo, obviamente no va a ser 200, sino que va a ser 200 menos los dos valores que se van a ir reduciendo por cada día. Ahí está. Y ya ahora sí venimos, bueno, vamos con lo que nos pide, ¿no? Determina el precio de venta que maximiza la utilidad. Esto es importante. Me piden el precio, obviamente, o sea, el precio que quede. Obviamente voy a sacar la X y después lo reemplazo en el precio, nada más. Pero bueno, eso es lo que pide. Entonces, creo que esa cosa me olvidé de ponerlo. Bueno, ya después lo reemplazo. Eso lo voy a hacer rápido. Entonces, determina el precio de venta que maximiza la utilidad diaria que obtiene el helado, ¿no? ¿Y cuántos helados vendería para obtener este beneficio? Vale, esas cosas se me pasaron, literalmente. Ya lo voy a contestar al acabar de explicar cómo se obtuvo este resultado. Bueno, para la utilidad tenemos que tomar en cuenta que va a ser igual al ingreso menos el costo. Utilidad es más llevado a lo que se conoce como ganancia. Entonces la ganancia, la parte de lógica o la parte, para no tener en cuenta la parte comercial, pues simplemente si yo quiero tener una ganancia, debería ser los ingresos que obtuve por haber vendido un producto menos el costo que me produjo haberlos hecho, ¿no? Entonces por eso es ingresos menos costos. El ingreso, como ya dijimos, es el precio por X y el costo, pues ya está aquí resuelto. Aquí ya lo puse, ya puse la respuesta de lo que quedó aquí y lo multiplico por X. Y bueno, el costo ya está hecho por esto. Resuelvo la matemática y a la final me queda esta utilidad. Perdón, me queda... Ah, no, aquí está. Esta es la utilidad que queda. Ya de aquí lo único que hice fue derivarla. Derivando el 100x quedaría simplemente 100, pero como acá hay otra x, quedaría 0,8 sumando a este 100. Por eso queda 100,8. El siguiente, que es x cuadrado, su derivada sería 2x, y este de aquí, el 3 baja, y quedaría 0,06 x cuadrado. Ya de aquí, para sacar el punto crítico estacionario,
yo aquí le multipliqué todo por 100 para verlo de esta forma, y de ahí sí, pues, apliqué, ¿cómo se llama esto? La fórmula general, la fórmula general. Y una vez encontrado la fórmula general, encontré estos dos valores. Ojo, obviamente estos valores están puestos en calculadora, porque si no lo ponía ahí, iba a salir extenso esto. Así que yo diría que al menos esto se explicaría por calculadora, a este problema. Entonces, ya con esto, haría la segunda derivada solo para garantizar que cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y bueno, segunda derivada quedó esto, la segunda derivada. Y obviamente, si yo reemplazo este de aquí va a ser mayor a 2, por lo tanto va a ser negativo. Por lo tanto, obviamente sería un máximo. Y este es el valor máximo que tenemos para el problema. Ahora sí, voy a explicar del problema que pedía, ¿no? Me dice, a ver, porque no lo he puesto, me he olvidado. A ver, dice, determine el precio de venta que maximiza la utilidad. ¿Ok? El precio de venta. El precio de venta está dado por esta ecuación. ¿Ok? Entonces, para contestar esto que estoy señalando, simplemente tendríamos que hacer P evaluado en X1 y ver cuánto queda. Eso creo que ahí lo dejo para que ustedes lo reemplacen ya con calculadora y ahí lo puedan hacer. Yo solo voy a poner ahí como qué deberían hacer. Y diario que obtiene el helado y cuántos helados vendería para obtener este beneficio. ¿Cuántos helados debería vender para obtener este beneficio? Bueno, ¿cuántos helados? Pero si supone que el número de helados está dado por este valor de X, pues, bueno, yo diría 60, pues, porque a la final el número de helados está dado por X, no hay más. ¿Cuántos helados vendería para obtener este beneficio? Debería ser 60. Debería ser 60 o 70 ya para poner perdón, 61 o 60. 60 helados o 61 helados para tener, porque a la final mi X es la unidad, o sea, el helado, por así decirlo. Entonces, literal, debo vender 61 helados o 60, mejor dicho. Para estar más seguros, como siempre, como es un objeto físico, no vamos a poder decir con decimales, pues prácticamente debería ser redondeado esto a un valor entero. Entonces, para el mayor redondeo, pues sería 61 helados. Ahí está. Tenemos 61 helados y bueno, el precio sería evaluando este valor ahí en el precio. Y ahí tendrían el valor de esas dos preguntas que piden. Disculpen, no me fijé y me olvidé de contestar eso. Pero bueno, así lo obtienen. Y pregunta número 8, que ya de aquí este es más sencillo, debido a que ya les da una función, me dicen que esta es la concentración del hierro, dice, y T es el número de horas que ha transcurrido. Y bueno, me piden simplemente que calcule en qué momento de concentración del hierro es máxima. Como esta es la ecuación de la concentración del hierro, pues simplemente derivando encontraría el punto, ¿no? El punto crítico estacionario. Derivé e igualé a 0 la derivada. Aquí multipliqué por 1000 solo para hacer cálculos más fáciles. Paso el t al otro lado y paso a dividir el 54 y esta división pues obviamente daría 11, ¿no? Creo que hay... Esta división creo que sí es posible de manera rápida sin instalación en calculadora, ¿no? Recuerden que este de aquí, no sé cómo explicarlo, pero es más porque a la final tiene esta forma, ¿no? ¿Cómo sabía que era 11? Es porque literalmente el 54 se lo puede ver así, y si estos dos se suman, aquí estaría el 9, y eso solo sucede cuando tienen la multiplicación de 54 por 11. Bueno, una cosa de matemáticas. El que no haya sabido esto, no, ahí sí no sé. Pero bueno, eso yo lo conozco por haber estudiado, tal vez un poco más. No sé. Pero bueno, ahí tienen 54 por 11, daría ese valor que está en la mitad del 9, ¿no? Entonces por eso dije que iba a ser 11. Por si acaso, para no estar viendo calculadoras. Al menos este problema no tenía que haberse hecho en calculadora, al menos. Entonces ya de aquí, ya teniendo el valor, sería la segunda derivada y bueno, queda negativo y por lo tanto va a quedar un máximo. Máximo solo por el hecho de haber sido una concavidad hacia abajo y llega hasta un tope y eso sería el máximo o por regla ya es un máximo. Evalúa el 11 en esta expresión, ¿no? Evaluamos el 11 y bueno, este valor del 11 en esta función
Ese cálculo obviamente ya lo hice aparte. Eso ya ahí sí tendrán que hacer ese cálculo ahí multiplicando de la manera normal, porque calculadora no les dejan tener. Y bueno, la concentración de eso en el hierro pues va a ser este valor, 3.267 mg sobre LT, que es las unidades que botaba la concentración. Y ahí lo tienen. ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, continuamos con los otros problemas. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Porque ya creo que este era el último de optimización, creo. ¿Todo bien con esto, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, Dios mío. Bueno, si no me responden, sigo entonces. Continuamos. Siguiente problema y últimos. Me dicen que dada la función tal, verifique si se cumple la hipótesis del teorema de valor medio para derivar el teorema de Lagrange, ¿no? Y dicen en el intervalo de 5,17. En caso de no hacerlo, determine el valor de C, perdón, en caso de serlo, determine el valor de C cuya existencia está garantizando por dicho teorema. El teorema de valor medio lo puse aquí, ¿vale? Ahí está. Y dice que debe decirse que la función es continua y también debe ser diferenciable en ese intervalo. Si una de estas dos funciones no cumple, no se puede hacer lo que vamos a hacer después. Primero tenemos que garantizar que esa función es continua y después tenemos que garantizar que esa función es diferenciable. Entonces, la función que es una raíz con x menos 1 de por sí tiene esa parte de continuidad, aunque no parezca, tiene la continuidad de esta forma y solo por tener esta forma, de que literalmente, aunque parta de 1 en adelante, es una función continua, no hay ningún problema. Y obviamente igual el dominio establece que solo es tomando en cuenta del 1 en la derecha, del 1 a la derecha. Entonces, es continua. Diferenciable también lo es, porque al final la función no tiene ningún pico ni nada, tiene esta forma, así que va a ser diferenciable. Y por lo tanto, para que se cumpla el teorema, tiene que cumplir esta ecuación, donde dice que f' o la derivada de la función evaluada en un punto C, porque nuestro objetivo va a ser encontrar ese valor de C, va a ser igual a f evaluado en B menos f evaluado en A de B menos A. Y esto está aquí, ¿no? A y B tenemos esta expresión y bueno, para mayor facilidad, por si acaso, para que se entienda qué es esta ecuación y no lo vean como nuevo, esto es prácticamente la derivada, así que hasta ahí todo bien. Y acá es lo mismo, es la derivada, pero visto como pendiente entre puntos. Es lo mismo, ¿vale? Si ven esto, me imagino que lo van a entender a la final. Como la derivada también es la pendiente tangente, entonces solo están igualando dos ecuaciones que ya han visto, que es derivada de la función y un punto, nada más, pendiente de un punto. Entonces, y sería pues f evaluado en un punto y y sub 0 sería f evaluado en otro punto. Es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí simplemente hice la derivada de la función, que sería esta expresión, la reemplazo aquí y obviamente reemplazo la c, que es el valor que vamos a encontrar. Entonces, f evaluado en 17 menos f evaluado en 5. F evaluado en 17, si reemplazo en la función, quedaría raíz de 16 y la raíz de 16 queda 4. La raíz después, evaluando el 5, quedaría raíz de 4 y la raíz de 4 queda 2. Abajo quedaría 17 menos 5, quedaría 12. Y bueno, ya de aquí hacemos un despeje, ¿no? El 2 que está aquí pasa al otro lado a multiplicar y quedaría 2 por 2, que sería 4 arriba y abajo 3. Perdón, 12. 4 y abajo 12. Si esto lo invertimos, como que le damos la vuelta, el 1 pasamos a dividir y este arriba al otro lado a multiplicar, por así decirlo, hacemos la inversión, aplicamos el menos 1 a ambos lados, pues prácticamente nos queda solo la raíz a un lado y al otro lado se invierte y quedaría 12 arriba y abajo 4. Como dije, primero el 12 pasó a multiplicar y de ahí se hizo la inversión. Una vez invertido, pues 12 dividido para 4 queda 3. Y si elevo al cuadrado para eliminar esta raíz, para sacar la c, pues queda c menos 1 igualado a 3 elevado al cuadrado. Obviamente esto va a dar 9, así que el 1 pasa al otro lado a sumar, c vale 10. Y ahí tenemos este valor. Siguiente. ¿Cuál es el problema? Bueno, de ser posible, dice, verifique si se cumple el teorema de valor medio para la derivada en esta función. ¿La función es continua? Sí, es continua porque simplemente es una función radical, pero es continua. ¿La función es diferenciable? Pues aquí no lo es. No lo es, solo por darse cuenta tal vez en la derivada. Miren, en la derivada, abajo, no se puede evaluar cualquier número. Literalmente dentro de este dominio que les dicen de menos 1 a 8, pues evidentemente el 0 no se puede evaluar aquí.
Y como no se puede evaluar, pues prácticamente no va a ser diferenciable dentro de este intervalo. Y eso lo pide. En el teorema dice, debe ser continuo en el intervalo cerrado y tiene que ser diferenciable en el intervalo abierto. Como el 0 está dentro de ese intervalo, pues ya no va a cumplir. Por lo tanto, la función no cumple, la función no cumple el teorema. Y como no cumple el teorema, todo esto que hice aquí, obviamente esto no debería estar. No debería ni siquiera ponerse. Pero para que la persona lo haya hecho, obviamente sí da una respuesta, pero esto no tiene sentido, ¿vale? Así es que el problema literalmente debería terminar aquí y explicar por qué dicen que literalmente la función no cumple. Y obviamente no va a cumplir, como digo, es porque dentro de ese dominio que tenemos aquí de -1 a 8, el 0 está dentro de ese intervalo que no cumple. Y como el 0 no cumple, pues ya no sería diferencial. Ojo que esto no debe hacerse, ¿vale? Esto no debería estar. Yo lo puse simplemente para que vean que a la final, si cometen ese error, si les suele salir una respuesta, ¿vale? Si les suele dar una respuesta. Y eso no quiere decir que esté bien. Así que cuidado con esto, ¿no? Vamos con los últimos ejemplos, que son de los teoremas, de literalmente aplicar L'Hopital. Y ojo, la única forma para poder aplicar L'Hopital es la siguiente. Solo se va a poder aplicar L'Hopital cuando tienen 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No hay otra forma, ¿vale? Solo van a poder aplicarlo ahí. Por lo tanto, ¿qué pasa si nosotros tenemos un 0 por infinito? Pues toca buscar la manera de que esto se transforme en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y eso se logra simplemente con álgebra, o literalmente haciendo nada más, conceptos de álgebra. Entonces, indeterminación, porque al evaluar el 0, seno de 0 da 0 y logaritmo de 0, eso no existe, por lo tanto es un valor indeterminado. En los límites se lo pone como infinito. Entonces, esta multiplicación es una indeterminación. ¿Cómo resolvemos este problema? Primero, toca tratar de arreglar para que esto me quede 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Mi recomendación, logaritmo, siempre manténganlo arriba. Nunca lo pongan abajo, porque lo que uno busca es eliminar el logaritmo. Entonces, el logaritmo no lo bajen. Entonces, ¿qué hacemos con esta función seno? Lo vamos a transportar tal vez a la parte de abajo, y esto quedaría así prácticamente. Aquí lo voy a hacer para que se entienda. Logaritmo natural de x, y si aquí está seno, aquí arriba multiplicándose, es lo mismo que yo lo ponga así. 1 sobre seno, porque ahí si hacen extremos y medios, a la final seno quedaría arriba igualmente. Entonces, 1 sobre seno, pues por identidades, sería cosecante. Por eso es que ya directamente yo ya puse que esta expresión queda como logaritmo dividido para cosecante. Y ahí sí derivo. La derivada empieza a hacerse aquí solo por el hecho de ya tener arriba, obviamente, la indeterminación, por si acaso. Si al profesor les pregunta por qué empiezan a derivar, es porque arriba la indeterminación queda, ¿no? Queda infinito y abajo también queda infinito, ¿vale? Cosecante de 0 es algo que no existe, por lo tanto es infinito, nada más. Entonces, por eso queda infinito sobre infinito, por lo tanto se puede aplicar L'Hopital. Derivamos arriba, derivamos abajo, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada de cosecante sería menos cosecante de x por cotangente de x. Haciendo un arreglo de identidades, les queda esta expresión que ven aquí. A ver, lo explico. Cotangente es igual a coseno sobre seno, ¿vale? Y cosecante es igual a 1 sobre seno. O sea, literalmente abajo debería tener coseno sobre seno al cuadrado. Eso es lo que yo debería tener acá abajo. Y arriba dice que está el 1 sobre x. Entonces, ¿qué debería tener todo? Pues debería tener arriba 1 sobre x y abajo coseno sobre seno al cuadrado, con lo que ya mencioné. Haciendo extremos y medios, literalmente seno termina quedando arriba, seno al cuadrado. Y por eso abajo queda solo la x con el coseno. Todas esas cosas yo ya lo hago mentalmente y eso ya está aquí, ¿vale? Aquí está. Entonces, directamente, como ya está, ya solo es cuestión de resolver el límite. Ojo, ya, aquí resolver el límite se lo puede resolver con límites notables como esto, ¿no? Seno de x sobre x, cuando el límite tiende a 0, eso vale 1. Y ya de aquí, reemplazando el 0 y acá también reemplazando el 0, pues literalmente queda 0. Arriba quedaría 0, abajo quedaría 1. Porque como dije, esto ya es un límite notable que da 1. Y bueno, este menos no importa, porque al final, como da 0 la respuesta, pues esta sería la solución. Continúo.
Otra vez una indeterminación, por lo tanto, si da 0 sobre 0, yo puedo comenzar a derivar sin ningún problema. La derivada de seno es lo mismo, coseno de x menos pi tercios, y la derivada de coseno sería menos seno, y por eso ya queda más. Menos por menos daría más, así que seno positivo, seno de x, por así decirlo. Ya de aquí reemplazo el pi tercios, que es el límite, obviamente, reemplazo arriba, reemplazo abajo, y literalmente arriba queda coseno de 0, coseno de 0 vale 1, y seno de 60 sería raíz de 3 medios. Haciendo extremos y medios, pues a la final termina quedando esto. 2 sobre 3 con el raíz de 3, porque ya está racionalizado. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque ya viene el problema un poco más complicado de esto, por así decirlo. ¿Todo bien? Continúe, por favor. Perdón, dime. Continúe. No te escuché bien. No te entendí qué quisiste decir. Hola, ahí me puede Dime. oír. Sí, ahorita Decía sí, dime. que continuara, por favor. Ah, que continúe. Ok. Vamos con entonces los 3 números que faltan, que son el 13, y veamos cómo se hace. Primero, obviamente resolvemos el límite, ¿no? Y la resolución de este límite adentro, no hay que demorarnos mucho. Literalmente tiene que tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por ejemplo, literal ahí dentro, pues se nota que va a quedar 2 dividido para 2. Si no, igual pueden sacar factor común X o tal vez ya tienen una forma para hacer más rápido. Yo ya lo conozco también, yo ya sé cuánto se hace esto de manera rápida. Y para los que lo conozcan, pues directamente ya solo pongan el valor, no pasa nada. Si tal vez algún profesor les pide que sean más específicos, pues simplemente saquen factor común X y ahí les queda algo más específico. Quedaría así, y si ustedes resuelven el infinito ahí abajo, pues esto quedaría 0 y solo les quedaría el valor de 2. Queda la X, obviamente, porque abajo también deberían hacer lo mismo, y esa X se va a eliminar con lo que quede abajo. Y bueno, abajo va a quedar 2 y literalmente ya queda ese valor de 1. Y si yo reemplazo el infinito acá donde dice x más 5, pues queda infinito, obviamente. Esto es una indeterminación, por lo tanto, toca buscar una forma para resolver esto. Para resolver esto, nace esta idea de llevar algo, un indicio, por así decirlo, un artificio, de agregar esto. Obviamente, el Euler y el logaritmo se simplifican y prácticamente no ha pasado nada con la función que yo tenía antes. Entonces, simplemente lo agregué. ¿Para qué? Para poder hacer que este x más 5 baje del logaritmo y pueda yo hacer o aplicar el límite de la manera normal para aplicar el L'Hopital. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que aquí hay una función que se está multiplicando con la otra. No tenemos la típica división de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Qué debería hacer? Pues como dije antes, el logaritmo lo dejo arriba, por lo tanto, este es el que tengo que bajarlo. ¿Cómo lo bajamos? Pues simplemente lo ponemos abajo como si nada, elevado a un exponente negativo. Porque recuerden que para bajar algo simplemente queda el valor arriba como si nada y 1 dividido para esa cosa que están bajando. Entonces, como aquí abajo va a estar el x más 5, pues es lo mismo que yo ponga x más 5 elevado a la menos 1. Es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso ya le puse directamente aquí, como ven, aplicando algunas propiedades también. Por ejemplo, el logaritmo, debido a que es una división de funciones que están ahí adentro, se lo puede hacer como una resta por propiedad y queda el logaritmo de 2x más 2, logaritmo de 2x menos 1, y abajo está lo que mencioné, el x más 1 elevado a la menos 1. Derivando esto, aquí lo tienen. Derivada del logaritmo es 1 sobre la función y por la derivada interna aparece este 2. En la derivada del siguiente, lo mismo, 1 sobre eso, y la derivada interna aparece otra vez el 2. Se puede aquí sacar factor común de este 2 con este 2, y prácticamente eso es lo que se hizo acá arriba, ¿vale? Igual abajo, la derivada, por ejemplo, de esto de aquí, el menos 1 baja y quedaría elevado a la menos 2. Esa misma expresión. Y ahí está el menos. Este menos que está aquí ya lo puse acá, por si acaso, al lado del límite. Y bueno, aquí ya se hizo una suma de fracciones. Como dije, saqué factor común 2, lo saqué como factor, y por eso está aquí el 2, literalmente, y ya de ahí solo se sumó las fracciones. Si se suman las fracciones, este 2x menos 1 queda acá arriba, y este 2x más 2 queda acá al otro lado. Y como es una resta, se van a ir restando entre ellos, mientras acá abajo quedan los dos multiplicándose. Creo que no hay que explicar mucho de eso, más que simplemente una suma de fracciones. Entonces eso queda arriba, abajo también tengo esta expresión llevado a la forma que necesito para poder aplicar extremos y medios. Al aplicar extremos y medios, esto con esto se van a multiplicar y esto con esto se van a multiplicar.
Así que literalmente el 2x más 2 y el 2x menos 1 quedaría prácticamente abajo. Esto ya es la multiplicación de eso. Arriba, si me doy cuenta, el 2x se está eliminando con el otro 2x y quedaría simplemente menos 1. Menos 1 por 2, pues va a quedar menos 2 literalmente arriba. Entonces, ahí lo tienen. El menos 2 está aquí multiplicado por este de acá, el x más 5 elevado al cuadrado, que aquí ya está desglosado también. X cuadrado más 10x más 25. Entonces ya está todo desglosado y ya de aquí lo que hice fue este menos con este menos, quitarlos, porque menos por menos daría más. Este 2 lo dividí para cada valor, como ven, la mitad quedaría 2, la mitad quedaría 3, la mitad quedaría 1. Y prácticamente llego a esta expresión. Ya de aquí, creo que sería lógico el hecho de hacer cualquier proceso matemático, o si no, si quieren, pueden seguir derivando. Derivan arriba, derivan abajo. Si no, si todavía queda algo feo de que no puedan resolver, siguen derivando y no pasa nada, porque la derivada pueden hacerla siempre y cuando todavía siga manteniéndose la indeterminación. Esto es importante. Cuidado con eso, ¿no? No es simplemente derivar, se puede derivar siempre y cuando se siga manteniendo, se siga manteniendo esto. O sea, por ejemplo, aquí si yo reemplazo el infinito, queda infinito arriba y abajo sigue quedando infinito. Se mantiene todavía la indeterminación. Por lo tanto, yo puedo derivar. Una vez derivado, que en este caso lo voy a hacer por acá, tal vez para que quede más claro, tal vez si en algún momento les preguntan, la derivada del de arriba quedaría 2x más 10. Y la derivada de abajo, pues quedaría prácticamente 4x más 3. Entonces, si yo reemplazo el límite al infinito, arriba sigue dando infinito y abajo sigue dando infinito. Por lo tanto, yo puedo derivar. No es solo ir derivando y derivando y derivando. No, yo tengo que garantizar que esto se cumple, que todavía sigue dando la indeterminación para yo seguir derivando. Cuidado con eso, porque se ha visto casos en donde a veces ya no es necesario derivar, pero la gente quiere seguir derivando, ¿vale? Así que tengan cuidado porque al final eso puede decirles, o como pregunta, solo se va a derivar siempre y cuando se garantice el hecho de seguir siéndose una indeterminación de una división 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No hay más. Entonces, como pudieron ver, lo que había tenido era así, ¿no? 2x sobre 4x, aquí estaba más 10 y acá creo que estaba más 3. Si seguía derivando, pues a la final termina quedando el 2x, perdón, quedaría 2 y abajo 4. Por lo tanto, la división quedaría un medio prácticamente. Entonces, este límite, si se lo resolvía solo derivando con lo que sabemos del L'Hopital, pues terminaríamos con este valor de un medio. Si aplicamos conceptos que ya hemos aprendido en los límites, también podríamos haber llegado a los medios. No era necesario solo derivar, pero bueno, ahí está. Las dos últimas preguntas, ¿no? Que quedan. Tenemos aquí como regla evaluada, ¿no? Evaluando nos da 0 sobre 0, por lo tanto empezamos la derivada. Derivamos arriba y derivamos abajo para ver qué queda. La derivada de esto quedaría primero la x positivo y la derivada de coseno queda menos seno, cosa que eso lo ven aquí, x menos seno de x. Abajo la derivada pues queda 12x al cubo. Si sigo derivando, porque obviamente aquí me da 0, arriba me da 0 y abajo también me da 0 cuando yo reemplazo el límite, entonces puedo seguir derivando. Derivo arriba, me queda 1 menos coseno, porque la derivada de x es 1, la derivada de seno es coseno. Y la derivada de abajo, pues bajaría al 3, quedaría 36x al cuadrado. Ojo que aquí todavía me sigue dando 0 sobre 0, pero yo me doy cuenta que aquí hay un límite notable. Si quieren aplicar límites notables, lo aplican. Si no, siguen derivando y siguen derivando hasta llegar a un punto. Yo, como ya aquí logré visualizar que hay un límite notable, que es este de aquí, literalmente la respuesta sería de esto, el límite sería un medio. Por lo tanto, un medio multiplicando por esto da 1 sobre 72. Lo dije. Si no, sigan derivando y derivando hasta que lleguen a un límite notable que ustedes conozcan o las que les permitan usar. Creo que este problema termina cuando aparece la función seno de x sobre x, porque, digamos, si siguen derivando, quedaría seno de x arriba y abajo quedaría x multiplicado por 72. Límite notable de seno de x sobre x quedaría 1, por lo tanto queda la respuesta 1 sobre 72. Bueno, ahí está. Y para terminar el último, ¿no? Evaluado me da 0 sobre 0, por lo tanto tengo que hacer una derivada normal, tanto arriba como abajo. La derivada de ese Euler que tiene elevado al a con la raíz de x, la derivada el Euler es la misma, así que simplemente ponemos lo mismo ahora toca derivar el la por el raíz de x.
La A no se deriva, la A es un número, así que se lo deja normal. Y la derivada del raíz de X es 1 sobre 2 raíz de X. Igual creo que aquí mejor le hago un zoom para que esto se vea más claro. Ahí igual está. Entonces, no, aquí está, ¿no? A dividido para 2 raíz de X, que queda prácticamente la derivada de ese A raíz de X. Y abajo, pues, la derivada de la raíz de seno, pues simplemente recordar que esto va a ser un medio de la raíz de seno, por eso está acá abajo el 2 y la raíz. Y la derivada interna sería derivar seno de bx, y la derivada de esto aparece este coseno de bx, y con la literal b, porque obviamente la derivada interna aparece esta b. Entonces ya tenemos la derivada tanto arriba como abajo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, aquí eliminé el 2 porque se puede eliminar. El a y el b los junté y los puse afuera, y simplemente hice extremos con medios para que quede la expresión correcta, ¿no? Extremos con medios. Entonces, el Euler termina quedando multiplicando con esta raíz de seno de bx, y esta raíz de x termina quedando multiplicando con el coseno. Igual aquí se ve. Como me doy cuenta que aquí se puede aplicar un límite notable, solo que está elevado a la raíz, da igual, los junto a ambos, y recuerden que el límite, una vez que reemplace aquí, el límite va a evaluar acá adentro porque la raíz no importa. Entonces, una vez que venga aquí el límite, esto aquí va a dar como letra B. La respuesta daría aquí adentro la letra B. Solo por tener esta B aquí multiplicando por la X, estoy recordando los límites notables. Esto, 0. Perdón, esto da 1, perdón, porque arriba daría Euler a la 0 y abajo coseno de 0. Todo esto ya daría 1 y aquí simplemente daría el raíz de. Por lo tanto, la ecuación o la respuesta para esto va a ser A sobre B, que tenía desde un inicio, al inicio de todo, ¿no? Que lo había sacado, por el raíz de B, que es lo que acabo de encontrar. Y listo. Prácticamente con esto termino el deber número 7 y por fin terminamos el parcial. De aquí tal vez nos vemos, si quieren, en 3 semanas, para el deber número 8. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque ya de aquí yo me libro de los deberes. Al menos 2 semanas me los libro. ¿Todo bien? 1. Ah, ¿no? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo. Cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí me podrán preguntar, y igual este video será subido apenas lo descargues, lo podrán ver ahí en el canal. Y creo que nada más. Bueno, para los que tal vez quieran asistir a esas clases que voy a dar para los exámenes, pues ahí tendrás que escribirme. Ahí pasé una foto en ese grupo, pues ahí ya dependerá de ustedes. No sabría decir si llega a ser una clase extra, tal vez. Ya dependerá de los organizadores, por así decirlo, de FEPOL. Normalmente me suelen llamar, no sé si esta vez me llame, pero si me llaman, pues ahí habrá una clase gratis por parte de FEPOL. Si no me llama, ya no pasa nada. Listo, eso sería todo. Creo que con eso me despido. Hasta luego. Nos vemos, chicos.